Alabamos a Dios Todopoderoso. Hoy es martes, día de estudio bíblico. Somos felices, estamos contentos porque vamos a estudiar la palabra de Dios, que es el alimento del espíritu y del alma cada día, amados míos. Estudiando el libro de los Hechos, en el capítulo anterior, volvemos a decir que honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que saludo el espíritu de vuestra fe, que estoy contenta que Jesús esté con nosotros. Habíamos estudiado de un gentil etíope que venía por el camino a adorar, leyendo la palabra de Isaías, y el diácono Felipe se le acercó, habló con él. Él rápidamente aceptó la enseñanza de Felipe, le dijo que había agua, que impedía que él fuera bautizado, y es de esas conversiones preciosas que a mí me encantan, donde la gente dice hago lo que él diga, porque ha entendió con el corazón que Jesucristo es el Señor. Y estábamos hablando de esto y de cómo el Señor arrebató a Felipe y de cómo el etíope pensaría, un ángel ha hablado conmigo, porque de momento se acercó este hombre al coche, tenía una sabiduría espiritual tremenda y luego se lo llevó el espíritu. Entonces a veces dice la palabra de Dios que a veces nosotros recibiremos ángeles y no nos daremos ni cuenta. Eso le pasó al etíope. Él diría, esto es un ángel que se ha acercado a mí. Ahora estudiaremos en el capítulo 9, donde vamos a tomar la lectura del Señor, otra conversión maravillosa. Recordamos que cuando apedreaban a Esteban, había un joven llamado Saulo que guardaba las ropas, que habían puesto la ropa a sus pies, y él consentía en la muerte de Esteban. Vamos a seguir hablando de este joven Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. En meditación con el Señor me hace comprender que quién mejor sería el Mesías de Israel que Saulo de Tarso. Porque había estudiado a los pies de Gamaliel, porque era un hombre sumamente instruido, tenía un celo por las cosas de Dios tremenda. Dice Pablo que él es hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, no como el Señor Jesús, que tenía a Ruth moabita, que tenía a Rahab en Jericó, que eran personas que no eran de la tribu de Israel. Entonces este hombre derecho a ser Mesías no tenía, sin saber él mismo que el Señor lo que quería hacer es de todos los pueblos un solo pueblo. Y ese mensaje precioso, misterio de la iglesia, lo trajo el Señor Jesús. Entonces dice la palabra que él respiraba aún amenazas y muerte. No porque él fuera un asesino, Saulo, sino porque era celoso de las cosas de Dios en extremo. Hermano, de las tradiciones en extremo. Era Pablo tanto, bueno, ahora le digo, ahora le explico por qué le digo esto. Porque él dice en el capítulo 26 del mismo libro de los Hechos, él dice esta palabra, a partir del verso 9, él dice Pablo así, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él entendía que era su deber, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo estaba de acuerdo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar el nombre. Los obligaba a los cristianos a blasfemar el nombre de Cristo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos míos, él creía que estaba haciendo un bien a Dios.
Menos mal que Jesucristo nos enseñó que nosotros no tenemos que matar, que nosotros no tenemos el derecho de quitar la vida a nadie. Hermanos míos, en nombre de Jesús se han hecho muchas cosas, en nombre de Dios. No por maldad, sino por aferrarse a la tradición, sino por no entender, por tener un corazón ciego, ¿saben? Por no ver las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor así. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, aquí camino es con C mayúscula porque Jesús es la verdad, la vida, el camino. Y entonces a los cristianos de aquel tiempo no le decían cristianos, sino le decían los del camino porque enseñaban que Cristo era el camino, la verdad y la vida, que sin Él no había salvación. Entonces le decían los del camino. Dice, si me encontraba alguno del camino, los trajese presos a Jerusalén. Perdón. Mas yendo por el camino, ahora, por su camino, no por el camino del Espíritu, sino por su camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él pide permiso para ir a Damasco, a coger a preso allí a todos los que a los que hablaran de Jesús, los que pertenecieran al camino de Cristo. Pero dice que yendo, una luz lo envolvió, una luz lo sobrecogió. Y él dice en el capítulo 26 así, da un poquito más de detalles. El capítulo 26, verso 12, ocupado en esto, en ir a perseguir a los cristianos y a meterlos presos, a matarlos. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, que el poder que él pidió se lo dieron para ir a Damasco. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, hermanos, dicen que al mediodía, cuando el sol está tan alto, está brillando en el cenit, ni los perros siguen a su amo. Pues este hombre no le importaba que fuera el mediodía. Seguía caminando. Esto era sin descanso. Era tal la amenaza que él respiraba amenaza, hermano, y muerte. Respiraba. Él lo que entraba para su cuerpo era amenaza y lo que salía de su cuerpo era peor todavía, hermanos. Y él iba, dice que era el mediodía cuando el sol brilla más. Él no se detenía por eso, él iba camino a Damasco, sin pérdida de tiempo. Oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra. Hay quien dice que se cayó de un caballo. Bueno, el caballo, si usted quiere, lo ponen o lo quitan, pero aquí no dice caballo. Dice que todos, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un resplandor, todos a tierra, hermano. Me recuerdo cuando también fueron a coger preso al Señor Jesús, que él dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy, todos a tierra. Hermanos, ante la presencia de Dios, ¿quién se mantiene en pie? Y cuando el Señor le dijo así, todos a tierra. Entonces sigue diciendo aquí Lucas, que es el que escribe esto, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y alguien dirá, bueno, no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El que nos persigue a nosotros persigue a Cristo. El que nos daña a nosotros daña a Cristo. El que nos ayuda a nosotros a Cristo ayuda. El que nos sostiene a nosotros a Cristo sostiene. Amados míos. Y dice, ¿quién eres, Señor? Porque él diría, bueno, esta luz, este hombre que se ha presentado así, ¿qué querrá?
porque este deberá ser el Dios de la luz, no sé. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Miren, antes a los bueyes para que caminara con una cosa de hierro, una vara de hierro, le daban así. Le daban como si fuera un aguijón al toro. Y entonces él lo que hacía era darle patadas, tratando en vez de coger el camino, lo que le daba era patadas para librarse del aguijón. Entonces dice, más duro todavía, porque ahora te estás hiriendo más aún. Es como dar patadas contra un punzón. Dice el Señor, esto que estás haciendo, hay gente que dice, sí, yo comprendo todo lo que tú me dices, pero eso de creer en eso no. Yo entiendo lo que me dices, pero creer no. Dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero oyeron la voz que decía así. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, se había quedado ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Todo ese tiempo él diría, ¿qué es lo que me ha pasado? Aquí no hay apetito, no hay sed, no hay nada. No veo, me ha cegado la luz. Esto era necesario que a Pablo le pasara a Saulo, porque Saulo tenía que recibir una reprimenda fuerte, una manera de convencerlo, el espíritu fuerte, porque él era un hombre fuerte. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ahora aquí ya esto me encanta, este ya no es un diácono, no es un apóstol, es un discípulo. Dispuesto a servir a Dios, hermano. Dios usa todo el que se pone a sus pies, a todo que se pone a sus pies. Dios lo usa. No hace falta tener un puesto de diácono, ni de apóstol, ni de pastor, ni de maestro. Usted está a los pies de Cristo y Él lo usa. Y entonces dice que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Oigan al Espíritu Santo dando instrucciones, me encanta lo preciso que es. Lo preciso que es. A la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Estaba orando, pero ¿esto qué es, Dios mío? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recibir la vista. Así obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir algo que tú no sabes. Él va a confirmar con un profeta, con un hermano, con un discípulo, con cualquiera que pertenezca a su cuerpo, va a confirmar lo que él te ha dicho primero. Él le dijo a Saulo que Ananías vendría a devolverle la vista. Él se lo dice primero y le dice a Ananías, ve, porque él ya sabe que tú vas. Él está esperando en fe el que viene a imponerle las manos. Esto me encanta, que el Espíritu Santo es tan perfecto. Él no le dice a nadie nada que no sepa. ¿Saben, hermanos? Entonces dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. Ustedes se acuerdan que cuando el Espíritu le dijo a Felipe, vete al desierto, Felipe fue sin preguntar nada. Aquí vemos otro tipo de discípulo. Uno que se parece un poco a mí, Señor, pero bueno, ¿a qué voy yo allí al desierto? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. A mí mucha gente me ha hablado de este Señor. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad para los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, este hombre me va a hacer daño. Me estás metiendo en la boca del león.
porque este hombre yo sé que es lo peor, que respira amenaza y muerte, me puede hacer daño. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Somos escogidos de Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No es Saulo el primero que habla con un gentil. El primero que lo hizo fue Jesucristo en Samaria, que dijo, a mí me es necesario pasar por Samaria. Luego vemos a Felipe hablando con el etíope también. Es decir, pero se necesitaba un hombre de verdad, con fuerza, como Saulo, para hacer esto, para enfrentarse, para llevarlo a los gentiles, pero para enfrentarse a los reyes y de los hijos de Israel. Él, hebreos de hebreo, hermano, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No es que Dios se fuera a vengar de él. Ahora me voy a vengar de ti, tú vas a ver cómo tú has hecho padecer a los demás. No, es que todo el que cree en Cristo padece por el nombre de Dios. De una manera, de otra, por la familia, por muchas cosas. Se padece por el nombre de Jesús. Entonces él dice, es necesario que él sepa. Y además yo lo he escogido. Porque este hombre va a hablarle a los reyes, a los hijos de Israel, a los gentiles. He escogido a este hombre que está bien perfiladito como Moisés, que conocía bien todo, un hombre instruido, un hombre que tenía idiomas. Este es el hombre que yo necesito. Y además tiene un celo por Dios tremendo. Equivocado, sí, pero celo al fin. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, impresiónense, hermano Saulo. Hermano, yo me imagino cómo está Ananías. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer este hombre? El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado, igual que el etíope. Al momento, este hombre fue bautizado. Alabamos a Dios. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. No fue que él dijo, bueno, llevo 3 días sin comer, voy a comer, entonces después me bautizó. No, él fue, se bautizó y después fue que él recobró aliento. Este hombre estaba, bueno, como el que tiene un encuentro con Jesús que se queda tan impresionado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó con ellos. Enseguida predicaba a Cristo, enseguida, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y en eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quisiera que tuviéramos todo el deseo de hablar continuamente del Señor. Hablar siempre de Cristo. No perder ese primer amor. Y si sientes que has caído en la monotonía, procura un encuentro otra vez con Él. Dile, Señor, necesito la fuerza que yo tenía al principio para hablar de tu nombre. Que el Señor les bendiga, amados míos. Que el Señor, hemos visto una conversión preciosa. Preciosa. La gente cuando pasa esto se quedan impresionados del poder de Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor les bendiga. Un gran beso y un abrazo.